Buenas noches a todos. Bueno, como para comenzar un poco, primero le voy a mostrar algo mínimo de lo que tenía pensado para esta clase, mínimo porque me interesa más hablar de, a ver, algunas dificultades que tuvieron ustedes y demás, pero me parece que si no lo muestro ahora se va a perder en el video, va a quedar para el final, entonces prefiero mostrarlo ahora, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos viendo tantas cosas que ponernos ahora a enumerar qué es lo que habíamos visto, no me parece como constructivo. Sí, dos cositas que tenía ganas más o menos de mostrar hoy. Uno es un entrenamiento con Cross Validation. Nosotros habíamos utilizado... hemos utilizado otra metodología en el entrenamiento, o lo que yo les había mostrado para eso. Hay que cerrar un par de cosas acá, pero por acá. Esta de acá es la que quiero, lo otro no quiero nada. Y entonces, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que vamos a ver como dos formas de hacer una optimización, o qué es lo que hacemos dentro de la optimización bayesiana en este caso. Nosotros siempre vamos a utilizar una optimización bayesiana porque nos ayuda en menor tiempo recorrer un universo de posibilidades, digamos. Para eso es que le ponemos buena cantidad de iteraciones y demás, y utilizamos Optuna como librería para hacer la optimización. Ahora, ¿qué utilizamos adentro para hacer el entrenamiento y buscar el mejor resultado? Es lo que ha estado más o menos que entre generando confusión y entre que no se terminó bien de explicar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la materia esperamos de que esta parte ya venga dada desde antes. Y ese es nuestro amigo AA, que debería haberlo dado antes. Para los que no saben, antes de que yo curse el año pasado, fue 2024, en el 2023 hasta el 2023, aprendizaje automático se daba en el primer cuatrimestre. Aún no se ha definido por qué, o bien nadie sabe por qué. Los profesores siguen manteniendo su rigurosa validez de que tiene que darse en el segundo cuatrimestre, y la respuesta que obtuve yo en su momento donde le pregunté como alumno fue: no, tienen que venir con un poco más de conocimiento de Python, no saben casi Python. Lo curioso es que los profesores que están en el ingreso dando Python y algoritmo son los profesores que están en AA. Entonces ahí hay una confusión bárbara, digamos, cosas que no se entienden. Y eso lo han escuchado hablar seguramente a Gustavo. Más allá de eso, que dan como un universo completo, van pasando todos los modelos de Machine Learning, arrancan con la regresión, creo, logística o regresión lineal, y van a llegar hasta redes neuronales, mal explicadas, pero van a llegar hasta redes neuronales. Y la verdad es que lo más interesante, o lo que más me sirvió, que cuando me lo dieron, yo ya lo habíamos descifrado todos, es esta parte este circuito que hablábamos la semana pasada, de train, validación, test, predicción, y publico mi predicción, ya sea Kaggle o lo que sea. Y esto es como que el ejercicio de hacer esto tiene que ser tan natural para nosotros como el ABC de cualquier entrenamiento, digamos. Nosotros deberíamos organizar todos nuestros pipeline de esta manera. Entonces, cuando nosotros lo hicimos, planteamos una forma. Yo les voy a mostrar las dos formas ahora para que les quede bien claro, pero la que ahora estamos trabajando, que vieron, creo que la gente que tenía R, o como lo mostraron en los jueves y como lo mostraron los lunes, es con cross validation. ¿Por qué se usa cross validation? Bueno,
Acá simplemente es porque tenemos pocos datos, aunque no crean, son muy pocos datos. Ahora vamos a tener más de 10 veces esos datos que tenemos ahora, para entrenar por lo menos. Una es esa, y otra es que cómo generamos la variabilidad de un modelo lo mejor posible con tan poquitos datos. Entonces, y con lo que sabemos ahora. Y por eso es el cross-validation. El cross-validation es algo bastante útil porque va a generar 5 modelos por cada vez que hace una iteración de la bayesiana. Entonces tenemos 5 modelos diferentes, con datos diferentes, que dan valores diferentes, con los mismos hiperparámetros. Entonces ahí está lo interesante del cross-validation, ¿ok? Algunos dirán, ¿por qué 5? Y es lo mismo que el 42 en la semilla, digamos, medio como que es el estándar, y todo el mundo con un 5. Yo le diría, pueden probar con 10. No van a mejorar muchísimo, la verdad que no, pero tendrían más variabilidad, y en la variabilidad lo que conseguís son modelos más, conseguís más estabilidad en la predicción, entonces lográs tener como una mejor idea de cuál iteración y hiperparámetros son mejores. Pero con 5 andamos muy bien. Entonces, nuestra idea de implementación para la primera competencia vendría a ser algo así, ¿no? Tenemos la optimización, hacemos un cross-validation, y en el medio del cross-validation, él mismo hace train y validación. ¿Por qué? Agarra los datos, los separa en 5, uno lo usa para validar, los otros 4 para entrenar. Vuelve a iterar, deja uno afuera, entrenado con los otros 4, predice. Entonces hace train, validación, train, validación. La idea del cross-validation es que cuando termina el cross-validation obtenemos una media de de esas 5 entrenamientos y validaciones, y con esa media vamos a decidir cuál iteración fue mejor de la bayesiana. Entonces, en esa optimización de la bayesiana nos va a dar hiperparámetros, vamos a hacer un test, y del test vamos a pasar a la predicción, ¿ok? En la parte de la predicción vamos a tener de vuelta que entrenar el modelo, vamos a tener nuestro modelo para predecir, y vamos a predecir. Acá debería salir ya el archivo para mandar a Kaggle o con 0 y 1 a quien vamos a incentivar. Eso es lo que va a funcionar ahora, lo más rápido que tenemos y lo mejor que podemos llegar a lograr con los datos que tenemos y con el conocimiento que tenemos de los datos y el conocimiento del entrenamiento. ¿Ok? Otra forma de hacer esto, que es como lo más tradicional, se puede llegar a decir, que lo vamos a poder ver en cualquier lado y que lo van a ver así, posiblemente en el aprendizaje automático, es teniendo un pipeline de este estilo, donde yo tengo meses o datos con los que hago mi entrenamiento y hago una validación sobre un mes. Este mes no se usa más que para no se usa más que para hacer la validación. Esto tenía una manito para no andar tocando y haciendo cagada. Acá está. Bueno. Entonces, hacemos un entrenamiento, validamos en un mes, hacemos test en otro mes con esos mismos hiperparámetros, tenemos que volver a entrenar, ¿no? Para hacer un test, pero hacemos un test durante un mes que no lo vio nadie, ninguna de estas iteraciones la vieron todavía, eso es muy importante, y luego pasamos a una predicción. En la predicción hacemos un entrenamiento, de vuelta con todos los datos, con datos, que hay unos puntitos, porque cada uno decide con qué va a ser el entrenamiento del modelo final, pero los hiperparámetros salieron de acá. Y fueron evaluados acá en test, fueron testeados en un dato que no existía, que no conocían. Y de vuelta tenemos la salida acá. Entonces, esto es posiblemente lo más importante que le pueden llegar a dar en AA. No le digan eso porque se van a enojar conmigo. Más de lo que ya estaba cuando cursé. Bueno. Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, ¿cómo andás? Sí.
Buenas con Cuando haces Olga. el cross validation, ahí no tenés en cuenta nada de la temporalidad, o sea, dejás que cualquier mes adentro cruce con cualquier mes. Perfecto. Sí, esa es la forma en la que trabaja el HCBM con datos tabulares, pero tiene la capacidad de, de no sé por qué, pero performar muy bien cuando tiene algo que parece una serie temporal, pero que lo podemos tabular en una tabla tabular. Perfecto. Ok. Eh, si después van a ver, más adelante en su carrera, van a ver las series temporales y van a ver qué es lo que la define una serie temporal y por qué hay que tratar las series temporales con alguna salsa especial, digamos, pero es porque cuando tenemos temporalidades muy arraigadas de lo que va sucediendo con lo que sucedió antes, digamos, muy, muy arraigada con eso. Entonces necesitamos decirle al modelo cómo es esa temporalidad. De hecho, hay algunos modelos como ProfitNet, que es de ProfitNet o Prophet, algo así, es el de Meta, que es específico para datos temporales que tienen temporalidad marcada, invierno-verano. Se empezó a utilizar mucho con el tema de las fiestas en Estados Unidos, de ahí lo sacó Facebook, y resuelve muy bien ese tema. Pero en el ICBM no nos vamos a encargar, no nos vamos a preocupar por eso. Pero nosotros le estamos dando la temporalidad con varias cositas, nosotros le vamos a sumar temporalidad. Por eso van a ver que hay feature engineering que funcionan muy bien cuando nosotros en un registro le decimos qué está pasando antes. Nunca qué está pasando después, digamos, pero sí qué está pasando antes, digamos. Por eso los lags, los deltas, los regs, las regresiones se hacen para atrás, nunca para adelante, chicos. Porque si van a llegar al mes 6, van a llegar al mes 6 en este caso en nuestra predicción, y ¿cómo le agregan ustedes algo que pasó para adelante? Digamos, no pueden, digamos, no pueden. Entonces, esos features importantes siempre hay que tener mucho cuidado, siempre es para atrás. Pero haciendo esas cosas, le das esa sensación, no, le das esa información de temporalidad, que es muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el cross-validation? Acá yo tomé los datos de Agustina, porque no tenía ganas ni de buscar los míos, pero estos son los datos de cuántos baja más 1 y baja más 2 hay. Y esto lo voy a explicar para que tengan en cuenta al momento de ver la ganancia obtenida en una iteración de cross-validation, ¿ok? Que es como bastante particular, digamos, no es y por qué tenemos que hacer test, ¿ok? Entonces nosotros teníamos, yo le tomé el 01, 02, 03, que son los que yo estoy utilizando acá en el train de optimización, ¿no? 01, 02 y 03. Acá quise representar esto. Yo tengo para acá tengo baja más 1 y baja más 2, 622, 825, un total de 1447. Si hago un cross validation, un cross fold de 5, lo va a dividir por 5 y vamos a tener 289 folds para el 2021-01. Entonces, en este pedacito acá que vamos a usar para validar, y ahora esta sería nuestra validación dentro del cross validation y esta de acá sería nuestro train. Va a ser esto cada vez que pase por un entrenamiento de fold y fold y train, va a ser eso, ¿no? Va a entrenar con 4 folds, va a validar en un folds. Cada fold del 2021-01 va a tener 289 positivos. Yo estoy juntando baja más 1 y baja más 2. Después, voy a tener en el 2021-02, voy a tener 372. Y en el 2021-03 voy a tener 398 baja más 1 positivos, digamos, que se van. Ya sea baja más 1, baja más 2, que yo en este caso lo estoy juntando. Entonces, el total que yo voy a tener en este set de acá, el total que yo voy a tener son 1060.
1060 que yo puedo predecir. No es que todos los voy a predecir como positivos, digamos. No, bueno, si alguien lo encuentra, ganó competencia 1, 2 y 3. Pero a lo que yo voy es que si ustedes sacan meses o agregan meses en un futuro cuando tengamos más datos, el cross-validation va a separar, va a agarrar esa cantidad de back model, los va a predecir y les va a pegar a cierta cantidad, pero que si ustedes tuvieran 10.000 acá, posiblemente les pegue a más. Y si hacen la cuenta de ganancia, les va a dar muy grande. Entonces hoy, por ejemplo, ustedes hacen un cross-validation con 3 meses y de repente tienen una ganancia que ronda los 500, 540 millones. Pero si ustedes hacen, no sé, hacen un cross-validation con todos los meses, con incluso el 4, van a tener más gente dentro de ese fold que está validando. Posiblemente el número sea mayor, no se entusiasme de que su modelo anda mejor, digamos. Entonces, por eso, si van a tomar por ahí los datos que dicen las iteraciones de la bayesiana, tengan en cuenta eso, digamos. No se pueden agarrar solo de eso. Por eso es que hacemos test. ¿Por qué? Porque nuestro test no cambia nunca. Entonces, cuando yo me vengo a este modelo, digamos, a este modelo acá, donde yo voy a hacer un test sobre 2024, ¿no? Voy a hacer un test acá. Cuando yo haga un test sobre este mes, ese mes siempre va a tener, ¿cuánto era? 1130 baja más 2 y 955 baja más 1. Entonces, como siempre vamos a tener eso, no importa cómo mezclemos las cosas en el cross-validation, si le damos un mes, si le damos 3, si le damos 2, ¿ok? Pero siempre cuando vaya a la parte del test, va a tener el mismo test. Son siempre los mismos los que se van. Entonces, por eso es representativo cuando hacemos un test en un mes que no vemos. ¿Bien? Y eso lo que a nosotros nos va a ayudar a definir cuál es el mejor modelo que nosotros tenemos. Bueno, habiendo dicho eso, ¿alguien tiene duda de cómo vamos a trabajar en el entrenamiento del modelo para hacer la optimización y el test? En el caso de Cross Validation no, pero en el otro, digamos, vos ahí haces una, entre muy comillas, Cross Validation entre esos dos haces train y esa validación, saca unos hiperparámetros y de ahí no hago cross validation. No, por eso entré muy entre comillas. No hago cross validation. Yo entreno con todos mis datos y valido una vez. Igual que como haría en test, lo hago dentro de una iteración de la bayesiana. ¿Cuál es el problema? Pregunta para todos. ¿Cuál es el problema en este caso? Que estás propenso a seleccionar como el ganador, digamos. Estás propenso a no tener variabilidad y confiarte en la pura suerte de un solo tiro que fue ese tiro, digamos. No tenés variabilidad. Esa es la respuesta. ¿Ok? Claro, por eso. O sea, es lo que vos decías. Como que ese sería el peor caso, digamos, en todo caso, como optimización. O sea, como la más sencilla, pero como la más ingenua. Claro, la más propensa a errores o a sesgos que se te pueden escapar, digamos. Exacto. Ok. Esto lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar con más conocimiento, con más datos y de otra forma. Vos imaginate que, sencillo esto, pero suponete que vos tenés 30 meses y vos decís, listo, acá yo me agarro, divido por 5, tengo 5 datos totalmente diferentes para entrenado y me guardé uno para validación. Entreno con esos, cada uno de esos 5 meses, después entreno con otros 5 meses, después entreno con otros 5 meses, siempre valido con el mismo mes y tengo 6 modelos que lo entrené con datos totalmente diferentes y lo validé siempre con el mismo. En ese caso, el test, capaz que ni lo necesitamos, pero van a ver que sí es importante el test porque nos dan datos precisos de cómo está performando un modelo con esos hiperparámetros que encontramos. Bueno, preguntas, si no, vamos a código. Entonces, digamos, pero en ese caso así, digamos, vos no evitás usar el cross-validation por una cuestión de tiempo. O sea, porque te va a tomar mucho más tiempo que hacer un entrenamiento así.
Yo diría que hay otras maneras para mitigar la variabilidad de un modelo. Ok. ¿Ok? A Nosotros vamos, lo que le llaman overfitting, nosotros vamos a trabajar sobre ese overfitting durante todo el cuatrimestre, digamos. Entonces, hoy la herramienta que tenemos para combatir el overfitting es cross-validation. Y eso lo podemos utilizar teniendo pocos datos. Es óptimo para cuando tenemos pocos datos también. ¿Ok? Y es óptimo para la vida en sí, porque lo van a utilizar mucho en sus modelos y demás, porque no siempre tenemos la posibilidad de aplicar otras técnicas porque los modelos no funcionan de esa manera o porque no funcionan igual que el IGBM, digamos, y el IGBM nos permite hacer otras mitigación de esa variabilidad. Bueno, entonces yo hoy les voy a mostrar solamente y les voy a explicar. Me hice un archivo completamente nuevo. Acá les voy a mostrar que yo hice un cross-validation, una optimización por cross-validation, porque yo la que había hecho anterior, la que yo le había pasado a ustedes para que lo carguen rápido y lo armen rápido, era con un entrenamiento sencillo, digamos, un solo entrenamiento, y la verdad es que la gente que lo está haciendo con cross-validation tiene más ventaja, porque es por esto, porque estamos matando un poco la variabilidad y estamos matando un poco, bueno, sesgo, overfitting y demás. Entonces, nada, yo voy a invocar siempre a una, bueno, déjenme, que ya lo voy a hacer, no, ya los escuché. ¿Cómo era? Esto no estaba acá. Acá, apariencia. Zoom in. Todavía hay lugar para mejora. Zoom in. Ok. Bien. Veamos. Ustedes, bueno, tienen una función que van a llamar desde el main. Le van a pasar el DF con ¿cómo se llama? Las feature important, hicieron toda esa parte. Pasaron el target a binario. Y ahora le pasaron esto y le dijeron, che, quiero hacerlo yo acá por defecto. O sea, saben, cuando le ponemos igual acá es un defecto. Si ustedes quieren pasar un número preciso, simplemente pasarlo. Voy a ir acá, lo voy a ir siguiendo acá, ¿no? Entonces cargamos los datos, hacemos feature important en el main, convertimos la clase binario y mandamos el studi para hacer studi, le puse el mismo nombre, pero hacemos optimización con cross-validation. ¿Cuándo hago la optimización por cross-validation? Cuando hacemos la optimización por cross-validation, simplemente creo el estudio de Optuna, esto ya lo habíamos visto, y ejecuto la optimización y llamo a la función objetivo, la función que me va a hacer el entrenamiento y me va a retornar la ganancia a optimizar por Optuna. Hasta ahí sencillo. Entonces, objetivo de ganancia, esa función la tengo acá arriba, el objetivo de la ganancia, y esto ya también lo habíamos visto, pero con un solo entrenamiento, esto lo paso rápido, estos hiperparámetros acá que parecen súper locos, no se pasa nada, es porque yo los cargué en el YAML, y lo recuperé por confi, y por eso es que tengo que poner todos estos datos, pero esto es simplemente este hiperparámetro, tomo el trail de Optuna, le digo cuál es para la maxdep, le digo cuál es el mínimo y le digo cuál es el máximo a evaluar. Acuérdense, cuando teníamos acá los archivos, teníamos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. ¿Ok? Están en parámetros de la IGBM. Nada raro. Acá preparamos el dataset con el que vamos a hacer la parte de cross-validation. Yo en este caso agarro train y agarro validación, por lo que decíamos. No es necesario sacar la validación afuera, la podemos meter adentro del cross-validation. Preparamos la clase ternaria, digamos, los datos de las X y las Y, digamos, el entrenamiento y el target. Por ahora nada raro. Lo cargamos como quiere el ICBM en el dataset. Y entrenamos un cross-validation. Cuando entrenamos un cross-validation vamos a tener los parámetros, el dataset, el número de boots wrong, la cantidad de faults, 5,
Esto es muy importante. Esto es para que los datos estén estratificados. ¿Qué significa eso? Es que haya una cantidad de continua y una cantidad, en verdad ya son ceros y unos, una cantidad de ceros y una cantidad de unos equitativamente en todos los false. Pareciera bastante lógico, pero hay que decírselo también, ¿ok? Nosotros no utilizamos scikit-learn para hacer separación de false, pero el que lo quiera hacer y complicársela con eso, avance. Directamente, esto es el CV, yo ya se los pasé, creo que por Zulip, por ahí anda. La documentación del IGBM ese es el cross-validation por naturaleza de él. Lo mejor, digamos, cada vez que la IGBM tenga algo metido adentro, utilicen LON y utilicen el de él porque está optimizado en C, así que va a andar a los PP. Shufflet es para que haga un poco de mezcla. Antes de separar los ceros y los unos, los mezcla. Ya van a aprender todo esto con AA, no hay problema. Le doy una semilla. Y acá lo más importante. Le digo que voy a tener una métrica personalizada. Y acá puse ganancia evaluador. Ganancia evaluador, yo en este caso quise complicar un poquito más. En ganancia evaluador hice una función que está personalizada claramente, ordena de mayor a menor las probabilidades que salieron de ese entrenamiento, de esa validación sería, para encontrar el punto máximo de ganancia. Lo hice en Polar, anda a los pedos esto. Lo que hice en sí fue mi querida y conocida, a ver, esto hice. Entonces, le dije, ordenalo de mayor a menor a las probabilidades, empezás a sumar cantidades hasta que encuentres el punto máximo, este punto máximo, y eso quiero que me retornes como ganancia. No quiero que me cortes. Acá está el corte con 0,025. No quiero que me cortes en 0,025, porque no es mi óptimo. Mi óptimo es el máximo. No es óptimo, es el máximo. Que encontró esa iteración del cross validation, del entrenamiento de cross validation. Lo utilizo después también para la función de ganancia, creo, pero no importa. Bien. Entonces, esto está en Polar, nada muy raro. Convierte al dataset en Polar, los ordena, calcula la ganancia individual por cada cliente, calcula la ganancia acumulada en esa curva, encuentra la ganancia máxima y retorna. Esto es, acuérdense, ganancia, valor, true, es lo que espera nuestro IGBM. Y esta función se puede utilizar como función de optimización del IGBM interno. Bueno, ahí ya hizo el cross-validation, sencillo, consigue, esto ya lo pasaron los chicos en el Zulip, gracias Cristian, pasaron, encuentra la media, encuentra la ganancia máxima en esa curva, de cuál fue la conseguida. En este caso busca el desvío estándar, Pepe, no tiene sentido, porque yo lo único que voy a retornar después es ganancia máxima. ¿Qué significa eso? Esta iteración en la bayesiana, vuelvo de vuelta a la imagen loca. En esta iteración de la bayesiana, en una iteración, encontré esos valores máximos. ¿Cómo se ve? Yo creo que eso, a ver, acá justo lo tengo. En un entrenamiento anterior, ahí falló como loco. Acá, por ejemplo, esto es una iteración de la bayesiana. Todo esto es una iteración de la bayesiana. Entonces dice, en la iteración 0, en la primera iteración, en la iteración 0, obtiene una ganancia de 525 millones. Estos son los hiperparámetros. Entonces, cuando terminó la bayesiana, encontró que esa ganancia es la que va a retornar, ¿no? Entonces, retorna esa ganancia hacia el estudio de Optuna, básicamente. Entonces, hasta acá vamos todo bien. Si la memoria no falló, si no se cayó, si no pasó nada raro, no perdí nada. Pero yo necesito esos datos para
hacer como un test y demás. Poder mirar la bayesiana, poder mirar los datos de la bayesiana. Lo puedo mirar tranquilamente acá estoy haciendo un log, así que lo podría mirar. ¿Qué tanto fui ahí? Pero logs, a ver. No, 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 no. Acá. Bien. Acá tengo, por ejemplo, ganancias. Entonces, iteración número 2, la ganancia tanto y tanto. Guardo los resultados y los parámetros. Ese es el logs. Que no quiero verlo ahora. Bueno, estábamos acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Guardo la iteración. Yo, como les comenté, creo que fue la segunda clase ya, o la tercera clase, cuando hicimos la optimización bayesiana, nosotros guardamos los logs en un punto JSON. De vuelta, sencillo esto. Recibo un montón de cosas, el trial, la ganancia máxima, la ganancia del cross-validation y el archivo donde va a guardar, que tiene el nombre, digamos, study name. Los datos de la iteración, preparo los datos de la iteración, levanto el archivo, agrego el archivo nuevo de la iteración y guardo el archivo JSON. Nada raro, me quedan todos guardados ahí. ¿Por qué hago esto? Porque yo después no trabajo de vuelta con el study de Optuna, sino que voy a ese archivo y digo, bueno, dame los mejores hiperparámetros, dame todos los valores, me olvido del Optuna y esas cosas. Y para la primera competencia, esto es como hacerse mentalmente, chicos, ese pipeline y utilizar cosas sencillas y un poco que ustedes pueden venir, agarrar un archivo, acá en iteraciones, agarrar un archivo y ver claramente, se ven los registros de una base de datos esto, ¿no? Acá tenemos el trail 0, después tenemos el trail 1, que son la segunda iteración de la bayesiana, acá tenemos la tercera iteración de la bayesiana, ¿vieron? Es sencillo, no es una base de datos, no es un archivo de base de datos, y no nos complicamos con la consulta a una base de datos. Después sí nos vamos a consultar, porque ya tenemos el mapa mental de cómo funcionan y que cada vez que hacemos una iteración guardamos las cosas. Sí, después hay forma de, en vez de hacer toda esa función y tener este archivo, meterlo en una base de datos, sí, pero estos archivos JSON lo van a ver por todos lados, digamos. Y tienen esta forma tan burda de base de datos en texto plano, digamos. Que cuando son cosas chicas, funciona, pero de maravilla. Bueno, sigo con mi optimización. Ahora les mostré, una vez que termina la optimización, va a hacer un par de logs y retorna el study, nada más. Yo, como les dije recién, una vez que retorna el study, acá estoy utilizando el study para mostrar unos datos tontos nada más de análisis de resultados. Esto lo tienen ustedes en el archivo mine que yo subí en las diferentes clases, digamos, las últimas clases lo tienen. Pero es simplemente para mostrar datos. Después ya, cuando yo voy a hacer un test, por ejemplo, primero busco los hiperparámetros, que también se lo mostré, digamos, porque es algo un poco particular, no es nada de la materia, ni van a ganar la competencia, ni nada por el estilo, por ir a buscar unos parámetros dentro de un JSON, pero es sencillo, digamos, agarra un JSON como si fuera una base de datos, busca el registro que tenga mayor ganancia, y a ese registro que tiene mayor ganancia, lo retorna y retorna los mejores parámetros. Acá agarramos y hacemos una evaluación en test. Evaluar en test es lo que dimos en la clase pasada, así que no lo vamos a ver. Guarda los resultados del test, porque en evaluar test nosotros habíamos visto algunas funciones para cargar, déjenme que lo vamos a hacer el seguimiento, pero unas funciones para ver el gráfico, ¿ok?
Yo le he dicho las funciones y le he dicho qué es más o menos lo que tienen que hacer ahí adentro de la función. Pero este es evaluar en test. Tiene el data frame, el parámetro, va a separar, va a agarrar el mes de train y validación, y el mes de test va a tener el que tenemos cargado en YAML, que es el 04. De vuelta, prepara los datos, los futures, separa la clase ternaria, prepara los datos para la IGBM y hace el entrenamiento. Vemos acá que ya no utilizamos cross validation, utilizamos train solamente. Hacemos el train. Sería buena práctica, chicos, pasarle un seed para reproducibilidad. Digamos, se me la recomía esa. Pero bueno, sí, pasarle una semilla para que cada vez que nosotros tengamos ese set de hiperparámetros y un test, que es el 04, va a retornar siempre lo mismo. ¿Te puedo hacer Bueno. una consulta? Ahí en el Sí, Sofía. entrenamiento, ¿por qué le pasamos también un dataset de test? Es este. Sí. Sería de validación, no de test. Y Pero deberíamos pasarle acá ya no estás entrenando como el modelo. e-trains, le estoy pasando, ¿o no? E-train, está bien, pará. E-trains, e-test, e-train. Test data ahí. Está bien, estoy pasando, acá le estoy pasando del dataset completo para test, para train, agarro la clase ternaria acá y la paso en e-train, ¿ok? Y después, cuando preparo mi dataset de train, que pongo train data, pongo xtrain y etrain. Sí, sí, sí. Eso. Hasta ahí vamos bien. Y después hago mi dataset de test, y test, y test. No, está bien porque ahí estás usando No, pero no debería pasárselo. el 4, ¿no? Si vos ya querés hacer el entrenamiento de tu modelo, no entiendo por qué necesitas pasarle. No, de hecho, después Pero no después estamos- estoy utilizando para hacer el e-trains acá. Cuando calculo la ganancia, le paso el e-test y la predicción. Acá, yo cuando le paso el train data, pam, pam, esto no es necesario pasarle. Claro, incluso no sé si con leakage. Sí, exactamente. Pero Capaz no hace nada igual, no sé. no hace nada con los datos y si tendría que revisar la documentación de cuando hace un entrenamiento, si cuando retorna el modelo ya no te retorna la ganancia del test. Claro. No es claro. buena práctica, no es buena práctica pasárselo, digamos. No, digamos, Sí, dejarlo, siempre no. lo mejor es dejarlo por separado y hacer esta parte de acá, ¿no? Hacer con el modelo una predicción sobre X test y después hacer un cálculo de ganancia con el i-test, digamos, que tenemos. Todo por afuera, digamos. No, ni siquiera meterlo por ahí porque no debería ser data lakes ni nada por el estilo, pero ojo con eso, no debería tenerlo. De hecho, este train data, como pueden ver acá, tiene nuestro train, xtrain, y tiene el etrain, que sería el label de los datos a entrenar, digamos. No necesita más nada el modelo, digamos. Bien la observación ahí, Sofía. Entonces, calcula después la ganancia. Esta es mi evaluación de test, ¿no? Calcula la ganancia, saca una estadística pedorra, ¿sí? Devuelve resultado, y el ipred proba devuelve las probabilidades, no los ceros y unos, sino que devuelve las probabilidades. Eso es el evaluar test, y acá guardar los resultados en test. Quiero mirar porque estoy buscando una función que es un método que hicimos para guardar los gráficos, pero ya vamos a llegar, si no.
Acá simplemente guarda en un archivo test results, eso son esto de acá, guarda simplemente cuánto fue la ganancia en el mes 004, en el mes 2021-04. Solamente eso, cargar datos existentes, guarda en iteración, no está acá. Vamos al siguiente. Acá está. Bueno, acá hace un resumen del test y un gráfico. Hace un gráfico. Acá es donde yo quiero ir al gráfico que yo les dije en Zulip para que lo generen. No sé si alguien que generó, pero bueno, simplemente agarra los gráficos, agarra los datos, mejor hiperparámetro. ¿Qué hace acá? Sí. De vuelta vuelve a ser como una evaluación del test. Esto es al pedo, digamos, pues ya lo hicimos. Pero bueno, esto porque hice un método totalmente separado del test, antes de tener el test, el testeo. Pero está haciendo exactamente lo mismo. Ganancia acumulada. Este es el que calcula y que hoy vimos hecho en Polar. Este es un método parecido que lo único que hace es calcular la ganancia acumulada con NumPy. Y eso se los había pasado y uno para crear el gráfico de ganancia de test. De hecho, acá hay un maíz perdido. Charanga. Bueno, porque es como es un método para correrlo por separado, digamos. Calcular, bueno, ¿cuáles son las gráficas? Les muestro gráfica test, generar gráfico test completo, generar gráfico de test. Quiero llegar simplemente acá, Ulises, por favor. Acá, genero el gráfico, una vez que hago todo el cálculo de la ganancia y tengo el data frame ya con la ganancia, separé el umbral y demás, todo lo que tengan que hacer. Cuando generan el gráfico, lo generan como si lo generarían en un notebook. Lo único que en un notebook, cuando llegan al final y le tienen que decir, che, show de mostrármelo, hacen esta parte de acá, que es básicamente guardármelo en un archivo. Entonces, como te lo guarda en un archivo, te genera un archivo parecido a este. Y la idea acá es que, para ver si tengo, acá tengo otros más. La idea acá, creo que este es más, sí. Ok. La idea acá es que ustedes empiecen a ver, este de acá tiene, todos tienen la cantidad de clientes, Los envíos. los envíos, gracias. Acá serían los envíos y bueno, el violeta es mi corte de 0,025 y mi óptimo es el verde, el ideal. El ideal para este método, para este entrenamiento y para este test. La realidad es que nosotros estamos testeando en 0,4 y en 0,6 pueden pasar cosas. De hecho, los aliento a mirar Zulip y lo que puso Gustavo en el día de hoy, creo, el tema ese de las dos variables. Ya me olvidé. Sin mostrarles nada específico. Experimentos. ¿Qué habían puesto? Data Drift. Sí, este de acá. Sí, fue hoy. Estas dos variables de atributos que están ahí, raros, rotos, raros, no sé, tómenlo como quieran. Tienen que hacer algo con eso, Ulises. No pueden dejarlo así a la buena de Dios. Creo que Sofía había recomendado algo ahí. Prueben hacer algo con eso.
Bueno, seguimos. Seguimos que quiero pasar a... Bueno, acá... Bueno, esto lo mostraba yo, estos gráficos son muy sencillos. Vamos caminando de a uno. Lo ordenamos primero, ordenamos todo el dataset por la probabilidad de predicción y vamos convirtiendo el primero en uno y hacemos un cálculo de a cuánto les pegamos. Después cambiamos 2 a 1 y así hasta llegar a el dataset completo, ¿no? O que me empiece a dar menos de tanto. Acá, por ejemplo, llegué hasta 40.000. Después yo creo que había acomodado, había arreglado un poco. No. Pero ustedes si quieren pueden decir, che, yo sé que antes de los 5.000 es imposible. Entonces, gráficame entre los 5.000 y los 25.000. Entonces, va a ir más rápido. Pero créanme que ¿cómo se llama? El método que le mostré recién para calcular ganancia con Polars vuela, digamos, no se tienen que ni preocupar, digamos. Pero la primera vez que hice esto lo hice en Pandas y este cálculo llevaba más que el entrenamiento, capaz de, no era tanto, pero llevaba casi como el entrenamiento de la ICBM. Así que nada, es súper sencillo. Acá, ¿por qué traigo esto a colación? Digamos, el lunes Alejandro hizo una pregunta, habló con uno de los que iba primero en la competencia. ¿Poblete? Sí, Poblete. Y le voy a resumir qué es lo que dijo Poblete, porque ya andar con tantas vueltas o misterios es al pedo. Pero Poblete dijo, che, mi 0,25 está acá, en los 10.000, un poquito más abajo. Pero yo cuando miro esta curva de ganancia, veo que está corrido, como en este caso. En este caso está mal corrido, no me gusta. Esto es más realista, ¿ok? Entonces está corrido. Si yo mando en 0,025, evidentemente estoy desperdiciando mi capacidad de predicción porque mi óptimo está por acá arriba. Entonces él fue corriendo de a poquito, dice 0,025, 0,030, 0,035, no sé cómo hizo porque no dijo los números, pero algo parecido, digamos. Lo que ustedes pueden hacer directamente es decir, che, mi óptimo anda por acá, yo corto acá en 11.000, acá estaba en 11.770, corto en 12, como para no errarle. Yo sé que puede llegar a bajar un poquito, pero le mando 12.000. Entonces directamente agarran el data frame ordenado por predicción, cortan en 12, a los primeros 12 le ponen 1 y a los otros 0, y estarían como prediciendo según la ganancia real que tiene el modelo en un mes que nunca vio, con toditas las salvedades que hablaron en clase. No sé. Eso lo haces en base al mes de test. ¿Cómo? En ¿Eso? base al mes de test. Sí, es que es lo que vos podés hacer, porque es lo último que conocés. No, Sí. digamos, es lo óptimo, no, ni cerca, digamos, pero nadie sabe el futuro. Entonces no podés predecir no podés calcular eso con lo que no conoces. Entonces lo último que vos conocés es eso. Y vos me vas a decir, sí, pero entrenaste ese entrenamiento que cuando hiciste el test lo hiciste con menos meses. Y de hecho después, cuando hacías el entrenamiento final, metiste el mes de test. Y predijiste en un mes que no conocía, digamos, puede llegar a pasar cualquier cosa. Sí. Sí, puede llegar a pasar exactamente así, cualquier cosa. Mandaste 12.000 y tu óptimo era 10. O mandaste tu óptimo en 11 y el de al lado, era el 11.500. Ahora, es una forma de tener una referencia. Alejandro explicó el lunes, lo voy a más o menos explicar rápidamente, pero él explicó que el año pasado unos chicos le fue muy bien,
porque lo que siempre enseñó Alejandro, que es algo que ahora ustedes lo están experimentando en el Kaggle, que el Kaggle ahora le está diciendo un número que no tiene nada que ver, que no saben qué es. Va de menos 50 a 99 y lo que están por arriba de 0 aprobaron. Es decir, no dice nada. No tienen un valor del 30% del público. Son evaluados por el 30% del público. ¿Ok? Pero no tienen ese valor. Entonces, hay que buscar otros métodos para encontrar el corte óptimo. ¿Ok? Piénsenlo, traten de razonarlo, traten de hacer las preguntas correctas. Se les va a venir a la mente o alguien les va a tirar algo un poco más que dé luz, pero la respuesta está acá. Está con esto, digamos. Está buscando un óptimo con lo que nosotros estamos probando en test. Porque es lo último, es la última frontera que conocemos antes de lo desconocido. Hasta ahí ustedes conocen, digamos. El 05 y 06 no lo conocen, así que lo último que tienen para tomar decisiones es el 2021-04. Hasta ahí. Y se podría, por ejemplo, hacer, no sé si tiene sentido, como un bootstrap para intentar encontrar cuál es la cantidad de envíos óptima, porque este resultado que tenés ahí es de como una semilla, ¿no? O es de solo un dataset. Podrías hacer simulaciones y tratar de ver cómo es la distribución de esa cantidad de envíos que te maximiza, no sé. Vos quisieras hacer muchos entrenamientos, pero los datos son los mismos. Sí, no sé si tengo mis dudas si hacer muchos entrenamientos o como que modificar el dataset, hacer muestras del dataset. Si me haces muestra del dataset, cambia el modelo sustancialmente, porque estás cambiando los datos, digamos. Sí. Cambia mucho. Ok, entonces, de ese lado no, pero podría... Tener los datos. Los datos tendrían que ser más o menos lo mismo, digamos. O sea, cercano, pero más o menos lo mismo, digamos. No. Y entrenar el modelo con distintas semillas, eso sí tiene más sentido. ¿Y qué te daría diferentes resultados? ¿Ya lo probaste? No, un poco los jueves hablamos algo de eso. Hace un par de clases, como que no me acuerdo si era que entrenábamos distintos modelos o qué, pero la idea era obtener varias curvas de estas que estás mostrando acá y no quedarte con una sola. Bien. Ahora capaz estoy un poco confundida de cómo se hacía. Tenés que pensarlo un poquito, pero por algo mantenemos la semilla y dentro del ICBM te tienen que recordar, tienen que pensar un poco cómo funciona el modelo y para qué utiliza de semilla. Y por qué la semilla es tan importante si queremos reproducibilidad. Y capaz la respuesta sí va por ahí, va un poco por encontrar esa variabilidad y, como sabemos, cuanto más modelos variables tengamos, podríamos encontrar, capaz no el óptimo, pero sí el mejor, digamos, el mejor en promedio, por así decirlo. Y ahí va esta idea de varias curvas, ¿no? Pero está bien encaminado la idea, digamos. Ok. Un poco de estos días tenía un poco de dudas. Esto vayan trabajándolo, porque ustedes imagínense que después nosotros vamos a hacer más entrenamientos con más datos, vamos a hacer entrenamientos con más datos, ¿no? Vamos a definir nuestras predicciones y vamos a hacer el test siempre en un mes.
Entonces, esto es uno de los algoritmos que los va a acompañar durante todas las competencias. La elección del mejor modelo y del mejor corte, si lo hubiera, digamos. Porque la realidad también está en que ustedes podrían hacer varias entregas, ¿no? Acuérdense que tienen 100 entregas por día, digamos. Yo creo que en la primera competencia tenían como 300 entregas, una cosa así, una guasada. Y para la segunda entrega, no tantas, porque me enojé y hice pocas, pero porque cuando tenés muchas entregas es difícil decidirte por una. Pero cuando tenés pocas entregas y vos sabes que tu entrega fue buena, es una buena predicción, porque de todos tus modelos, vos los fuiste testeando a todos tus modelos y realmente sabés cuál es más parejo en predicción y cuál es uno de tus mejores modelos. Y esa es la idea, digamos. La idea es que puedan encontrar eso. Aparte del corte, cuando empiecen a ver muchos modelos, van a ver que ahí está la diferencia, ¿no? Saber cuándo un modelo es mejor que otro. Entonces, el generar estas curvas y el generar el test y el analizar el test y el analizar curvas y el analizar el corte es algo que le va a servir para toda la materia. Entonces, le pueden dedicar tiempo a ese código. Por supuesto que no sé si no le va a hacer ganar, porque de hecho Poblete, con estudiar esto y buscar un corte un poco mejor que el que estaba mandando, que era 0,025, logró un salto, digamos. ¿Ok? Y su modelo era siempre el mismo. Lo único que cambió fue la cantidad que incentivaba, la cantidad que mandaba. ¿Ok? Bien. Creo que quedó súper claro por ese lado. Si ven ay, que ahora se me fue. Si ven los notebooks de los lunes, van a ver que el Optuna lo tira a una base de datos. De hecho, Alejandro le respondió a Jair, creo que consultó en Zulip, cómo hacía para guardar los datos de Optuna para después recuperarlo y hacer un gráfico. Pues ya lo habíamos visto acá, ¿no? Ya habíamos visto que hicimos un par de funciones para guardar gráficos. La clase, no me quiero equivocar, pero creo que la clase 2 hicimos el entrenamiento de Optuna y ya guardábamos las iteraciones dentro de un JSON. Para la clase 3 ya habíamos obtenido cómo estudiar eso. Ahora a ver si me recuerdo, yo tenía un archivo. Yo le había pasado este archivo. Vuelvo por acá y vamos a tomar las iteraciones. Estas iteraciones, era simplemente esto, había que hacer. Iteraciones. Y teníamos un archivo que yo se los pasé en una de las uy, hoy estoy trabado. En una de las clases, al final, está el código ¿cómo se llama? De este notebook, que es muy sencillo. Carga un par de librerías de gráfico, carga el dataset. No, perdón, carga las iteraciones de la bayesiana y acá hace un gráfico de tendencia, súper pedorro. Y acá tenemos un gráfico de tendencia de la bayesiana. Acá hay Joaquín siendo Aragán y no queriendo esperar, entonces hizo 10 iteraciones nada más de la bayesiana, entonces hizo primera iteración, primera, porque empieza a contar en el 0. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y ahí volvió a bajar. Esto, si lo veíamos en uno de los primeros, este también tiene 10. ¿Todos tienen 10, che? Todos tienen 10. Estuve muy Aragán, me voy a tener que disculpar. No tengo ninguno. Tengo ninguno con 100, pero cuando tenemos 100 se ve muy lindo, como que sube y se mantiene hacia arriba la bayesiana, baja de vez en cuando. Ahora estoy corriendo una en el trabajo, para no reventar mi pobre computadora al pedo. Tengo una con 27 núcleos en el trabajo, así que la tiro ahí.
pero recién va por la iteración 67 de 150, así que no se los puedo mostrar. Pero, digo, ahí está, digamos, chicos, está el notebook, ustedes ya están acostumbrados a manejar el notebook, súper sencillo, entonces agarran ese JSON de la bayesiana, de la iteración de la bayesiana, y lo grafican. Si eso es que les sirve de algo. A mí mucho de eso no me sirve, a mí me sirve más, vengo acá, agarro logs y le digo, cuando lo encontrás al log, ¿qué crees? Acá, bueno, acá tengo cantidad de iteraciones. Perdí el JSON de estas iteraciones, pero acá tengo 70, 92 iteraciones, 102. Ah, esta tenía 150, qué lindo. Tendría que haber guardado el archivo. Y acá está, termina con la ganancia y dice, bueno, la ganancia, la mejor ganancia es 947, ¿no? Y los mejores hiperparámetros son estos. Entonces, yo uso mi archivo de logs para ver eso, y también en el logs yo agarré y dije, hey, la mejor fue esta, 147. Miren esto que es súper interesante para que ustedes lo empiecen a observar y empiecen a ver esto en sus bayesianas. Si la bayesiana tiene algo parecido a esto, donde los 3 mejores iteraciones, 3, 5 mejores, están muy cerquitas entre ellos, ustedes se ponen a pensar acá, entre este y este hay 1.000.000, es decir, 1,5 personas que no le pegó, o que le pegó de diferente. Entre este y este también hay 1 persona. Entonces, si pueden ver que hay poca variabilidad, ustedes podrían agarrar los hiperparámetros de la 86, de la 102, de la 107, y sería todo más o menos lo mismo, daría más o menos lo mismo. Esa es otra forma de encontrar variabilidad en el test. Agarrar diferentes hiperparámetros que en la bayesiana dieron muy similar. Y entrenan con los mismos datos diferentes hiperparámetros haciendo test en el mismo mes. Y cada uno puede tener distinta cantidad de envíos óptima también. Pero va a ser muy poquito, ¿no? Va a ser muy poquito la diferencia, porque viste que en la validación daba muy cerquita. Sí, sí. Las 3 daban muy cerquita. De hecho, esta de acá yo la hice entrenando un solo modelo en bayesiana, digamos. Entonces, esa es una forma de dar variabilidad y la otra es la que mencionaste. ¿Hay alguna forma, sabes, si en Noctuna pedirle que, bueno, o no sé si es en la IGBM o dónde, pedirle como que haga la evaluación, por ejemplo, de la ganancia como con distintas semillas? ¿Tiene algo hecho con eso o es algo medio que hay que hacer En manual? el IGBM, Sí, sí, no sé si en el IGBM o en Noctuna o en no, donde. O sea, si quiero no. hacerlo, hay que hacerlo medio a mano. Sí, tenés que hacer sí, tenés que hacerlo a mano. Tenés que Ok. entrenar muchos modelos con eso, sería, ¿no? ¿Algo Claro, así? sí, Mm. sí. No, por ahora no. Eh, bueno, y lo otro que yo les iba a mostrar, que íbamos a hablar, o no íbamos a hablar más nada, a ver, dame un segundo, que acá tengo mi machete. Bueno, validación cruzada, ya vimos. La implementación con una ganancia máxima sin umbral, buscando con Polar cuál es el número, la mayor ganancia acumulada que hay, sin un umbral establecido. La parte de los gráficos, que ya lo vimos. Ya vimos todo eso. Y después el pipeline completo. Pero bueno, yo creo que ahora, ¿qué nos llevamos? Muy interesante, dijo. No sé, para mí interesante. Nos llevamos la forma en que estamos entrenando los modelos ahora. ¿Tá? El pipeline de entrenamiento. Cómo funcionan nuestros 5 faults y qué es lo que nos muestra nuestro querido llamado cross-validation como ganancia total. ¿Por qué tenemos que hacer un test? Una vez que hacemos el test, gráfico.
¿Qué visualizamos? ¿Dónde está nuestro corte? Si usamos corte, si usamos cantidad de envíos. Eso ya lo tienen que empezar a decir ustedes. Y para buscar un máximo, un óptimo, ¿no? Esto es algo que van a ir viendo, es que en cuanto sus modelos mejoren, tenemos dos posibilidades. Obtenemos más ganancias y los envíos son más o menos lo mismo, pero un buen modelo debería tener más o menos un poquito mejor ganancia y cada vez ir tirando menos. Eso sería súper óptimo. Imagínense mandar solamente 1.500 envíos a Kaggle y pegarle el 100%. Sería como el modelo óptimo, y eso no existe. No existe el modelo que prediga todo, y en tan poquito. Eso de que funciona el 99% de accuracy o lo que sea que le pongan, eso es... son los datasets de esos que andan por todos lados, que funcionan siempre. Bueno, entonces, ahora yo voy a cortar la grabación, porque hasta acá vamos a hacer como la parte 1, en la parte